En el debate sobre la Trinidad, el versículo de Génesis 1:26 resulta de importancia como un elemento base para construir un caso acumulativo. En tanto en el texto leemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si se dice hagamos, se entiende una pluralidad de personas, se entiende una comunicación interpersonal. Pero como dice hagamos y se habla de la creación, y siendo que Dios es el único que puede crear y que hay un solo Dios, la única forma razonable de entender este pasaje es que habría una cierta pluralidad de personas en Dios. Ahora bien, como he apuntado, aquí se trata de la construcción de un caso acumulativo. Si se ve mi debate Trinidad versus unicidad, contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Ciaga, yo en ningún momento dije que en Génesis 1:26 estaba completa toda la doctrina de la Trinidad. Esa fue una acusación falsa, un hombre de paja que construyó Julio César Clavijo. Cualquiera que vea con cuidado mi discurso de apertura, lo que notará es que yo refiero que hay un conjunto de señales en el Antiguo Testamento que apuntan a la posibilidad de una pluralidad de personas dentro del único ser de Dios. Y luego digo que con la luz del Nuevo Testamento esto ya se hace claro y tenemos la revelación de las personas divinas de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el único ser de Dios. Entonces, que se evite caer en una falacia de hombre de paja. No pretendo como trinitario que Génesis 1:26 implique toda la doctrina de la Trinidad, pero sí que desde ya nos da una cierta señal, apertura o posibilidad. Para escapar de esto, hay antitrinitarios que apelan a la idea del plural majestático. El plural majestático es aquel que se da cuando los reyes hablan de forma plural porque son reyes, y porque pueden hablar de ese modo como en términos de su majestad, como representando una pluralidad, pero no es porque haya realmente una pluralidad de personas, sino que cada rey sería una sola persona. Entonces los antitrinitarios pasan a decir, no, es que en Génesis 1:26 simplemente se está utilizando un plural majestático, como Dios es rey del universo, Él es un Dios unipersonal, es una sola persona, no hay nada de tres personas, y esa única persona que es Dios habló con un plural majestático. ¿Qué podemos responder sobre esto? En primera instancia, que la apelación a un plural majestático es totalmente arbitraria, es una falacia de hipótesis ad hoc, un intento desesperado de escape respecto de la implicancia del texto. Lo que sucede es que el plural majestático tiene ciertas condiciones para que se dé, y esas condiciones no aparecen en el texto de Génesis 1:26. Efectivamente, como dice Roger Garza, abro cita, cuando los reyes comenzaron a utilizar el plural de majestad, solo lo hacían cuando hablaban a alguien más. Ellos no hablaban consigo mismos de este modo. En Génesis 1:26, Dios no estaba hablando a nadie más que a sí mismo, porque Él dijo hagamos y solo Dios puede crear. Fin de cita. Efectivamente, Dios no puede estar hablando a los ángeles porque los ángeles no crean juntamente con Dios, ni tampoco a los seres humanos que recién van a pasar a ser creados, y no tiene sentido que Dios hable con los animales. En suma, como ningún otro ser aparte de Dios mismo puede crear, si Dios dice hagamos, se está refiriendo a la cualidad de crear que es propia de lo divino, pero como no hay un Dios fuera de Dios, entonces tenemos que entender una pluralidad de personas dentro de la divinidad. No se puede apelar, como acabamos de explicar, a plural majestático porque Dios entonces no está hablando con alguien más. Es una conversación, en cambio, en términos del mismo ser divino. O sea, el ser, una conversación interna al ser divino, no una conversación con alguien externo. No obstante, algunos antitrinitarios, en el intento desesperado de sustentar este plural majestático, dicen, no, es que en el Antiguo Testamento sí tenemos referencias de un plural majestático, como en Daniel 2:36 o en Esdras 7:24. Vamos a leer esos textos para refutar tal intento de escapatoria. En Daniel 2:36 dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Si uno va al contexto de este pasaje, se trata del profeta Daniel, un hombre joven y con mucha sabiduría.
Y si veo bien el pasaje, se va a encontrar con que la situación en la que está Daniel, y no Daniel solo, sino Daniel junto con sus compañeros, es que han sido hechos prisioneros por un rey. Y lo que va a pasar a hacer Daniel es dar la interpretación de un sueño que tuvo el rey. De este modo, ¿tiene sentido apelar a esto como ejemplo el plural majestático? Para nada. El plural majestático es un plural que usarían los reyes. ¿Acaso Daniel era un rey? No, en ese momento Daniel era un joven prisionero frente al rey. Sería una locura pensar que un prisionero vaya a hablarle al rey en términos de plural majestático, como que el prisionero se las dé de rey ante el rey. Una total estolidez. Como explica Denis Swick en su artículo El abuso unicitario del Antiguo Testamento, parte 1, abro cita, Daniel probablemente está hablando en representación del grupo que él integraba junto con Ananías, Misael y Azarías. Véase Daniel 2.17. Daniel no era un monarca. Para colmo estaba a punto de ser ejecutado. Véase Daniel 2.13. Es absurdo afirmar que Daniel estaba usando el plural de majestad. Fin de cita. Así que este texto pues no funciona para los antitrinitarios. Veamos el otro texto al que apelan. Esdras 7:24. Resulta que, como puede uno verificar cuando lee Esdras 7:11, se trata de una carta del rey Astarjerjes entregada al sacerdote Esdras. En esta carta dice el rey Artajerjes, Esdras 7:24. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Fin de cita. Acá pareciera haber un poco más de posibilidad de que se trate de un plural majestático, porque en la apelación al texto de Daniel no puede ser, porque Daniel no es un rey. Y como digo, por el contexto, más bien parece que Daniel estaba hablando en representación de sus amigos o del conjunto que formaban allí. En cambio, aquí en Esdras 7:24 tenemos que está hablando sí un rey, pero no llega a cumplirse las condiciones de un plural majestático, porque si uno ve bien el contexto se va a dar cuenta que el rey no está hablando por solamente en representación suya. En esa carta el rey está hablando en representación de la corte real, y como el rey entonces está hablando en representación de una pluralidad de personas, no hay problema con que utilice el plural sin que por ello sea un plural majestático, sino que utilice el plural porque precisamente hay una pluralidad de personas. Se los demuestro. Esdras 7:14 dice, de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Eso dice la misma carta. Entonces ya se ve que el rey no está diciendo que está hablando por sí solo, sino que él está refiriendo a sí mismo, pero también a 7 consejeros. Ya ahí hay varias personas implicadas. Asimismo, en Esdras 7:23, o sea, un versículo antes del texto que alegan los antitrinitarios, dice la carta, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Entonces vemos que cuando el rey Artajerjes escribe la carta, lo está haciendo en representación de la corte real, como digo, porque está implicando en la misma carta no solo a sí mismo, sino a sus 7 consejeros y a sus hijos. Demostración clara de que esto de que es un plural majestático es simplemente una escapatoria desesperada es que cuando nosotros vamos a cómo los primeros cristianos interpretaron el texto de Génesis 1:26, nos encontramos con que nadie pensó nada de plural majestático, sino que entendieron que ahí había una referencia a una pluralidad de personas en el mismo ser de Dios. Efectivamente, en la epístola de Bernabé, documento cristiano escrito en torno al año 100, capítulo 5, número 5, leemos, el Señor se dignó padecer por nuestra alma, siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios desde la constitución del mundo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Fin de cita. Entonces vemos que la epístola de Bernabé nos está declarando que el mismo que vino a padecer por nosotros, es decir, Jesucristo, fue con el que habló el Padre, diciéndole, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ya vemos una mínima pluralidad de personas, aunque sea. Asimismo, San Justino Mártir, gran apologista del siglo II, en su obra Diálogo con Trifón, o contra Trifón,
capítulo 62, dice, el Padre, hace referencia al Padre, abro cita, conversó con alguien que era numéricamente distinto del mismo y también un ser racional. Y si siguen leyendo ese capítulo 62, van a darse cuenta que Justino Mártir dice que ese ser racional es el logos, la palabra, la sabiduría de Dios. En otras palabras, la persona divina del Hijo. Por si fuera poco, tenemos en el documento cristiano El Pastor de Hermas del siglo II, en el libro 3, luego tenemos el símil 9, capítulo 12, dice, el Hijo de Dios es más antiguo que todas sus criaturas, por lo que fue consejero del Padre en su obra de creación. Entonces, se dice que el Hijo fue consejero del Padre. Entonces significa que hay un consenso, que hay un consejo en la creación. Ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también se dice que el Hijo de Dios es más antiguo que todas sus criaturas, lo cual significa que las criaturas vienen del Hijo de Dios. Y las criaturas solo son creadas por Dios mismo, lo cual implica que el Hijo de Dios es Dios. Y en consecuencia hay una pluralidad de personas dentro de la Trinidad. Este es el entendimiento de Génesis 1:26 desde los primeros cristianos. Queda pues totalmente obliterado el argumento antitrinitario.